Muy buenos días. El tema del día de hoy a tratar es la prueba objetiva de base estructurada, para lo cual tenemos el siguiente concepto de qué es una prueba objetiva de base estructurada. Es una prueba diferente a las evaluaciones comunes. Este tipo de pruebas contienen ítems o reactivos formulados de una manera clara y precisa. Los alumnos militares que rinden este tipo de pruebas tienen la opción de contestar los ítems o reactivos con respuestas breves que pueden ser con palabras, una letra o un número. Simplemente subrayar o señalar con una X. Este tipo de pruebas están diseñadas para medir contenidos cognitivos y su estructura está constituida por varios ítems reactivos que solo admiten una respuesta correcta. Su calificación es uniforme y precisa para todos los evaluados. Tenemos las siguientes características. La estructura de desempeños, conocimientos, destrezas que se evalúa es clara y pertinente, incluso si la revisan diferentes personas. Puede ser como docentes y o expertos. Es capaz de discriminar el desempeño de personas con menos conocimientos o destrezas. Los resultados que nos ofrecen nos responden al azar o a las circunstancias. ¿Para qué se usa? Como evaluación diagnóstica, para identificar conocimientos previos, fortalezas y debilidades comunes al grupo o casos especiales. Como evaluación continua formativa, aprovechando la veracidad de los resultados para mostrar los aspectos que se comprendieron y se desarrollaron, y las cuales como evaluación sumativa para poder valorar objetivamente el nivel alcanzado por los alumnos militares, es decir, se recomienda su uso en todo el sistema de tareas. Tenemos también las ventajas de su uso. Su mayor ventaja está en que se elimine la subjetividad y la variedad al calificarlas, ya que de antemano se establecen criterios precisos e invariables para puntuarlas. Permiten una evaluación continua con un menor esfuerzo. La preparación y corrección es fácil y rápida. Sirve para detectar conceptos erróneos o equivocaciones habituales. Se puede medir objetivamente las competencias adquiridas por cada alumno militar. Permite al docente corregir o reorientar la enseñanza según los resultados obtenidos. Pasos para su elaboración. Debe elaborarse de manera que el alumno militar promedio necesite dedicar al menos 1 hora para resolverlo. Se sugiere que se elabore considerando diferentes tipos de ítems o reactivos. La elaboración debe ser coherente con lo expuesto por el docente y con el método de enseñanza, que no se puede evaluar algo en lo que no se ha dado. La autocrítica es un factor importante al impulsar en las pruebas. Tenemos un formato de la prueba objetiva de base estructurada. Las pruebas objetivas de base estructura están compuestas de datos informativos, la Escuela de Educación Militar, el curso paralelo, asignatura, módulo o su equivalente, código, la fecha, nombre del alumno militar y la tarea formativa integradora. También tenemos elementos fundamentales. La base o cuerpo expresa una situación o problema en una forma de reactivo, afirmación o proposición sobre lo que se desea evaluar. Las opciones de respuesta son alternativas de respuesta a la base, de las cuales solo una es correcta, las demás son distractoras, parecidos que tienen como función que el alumno militar demuestre que es capaz de discriminar la respuesta correcta. Las respuestas correctas pueden ser palabras, cifras o combinaciones de número y letras que guardan relación con la base del reactivo. 2. Elementos adicionales. Instrucciones. Son indicaciones dirigidas a los textos y figuras que se utilizan adicionalmente a la base del reactivo. Figuras adicionales, elementos gráficos, dibujos, diagramas,
gráficas, calcos, fórmulas que el alumno debe analizar para responder el reactivo, textos adicionales, son escritos que el alumno militar debe leer previamente para responder el ítem o reactivo. Tenemos tipos de respuestas. Alternativa diferenciada. La formulación de la base del reactivo permite que solo una opción debe ser la correcta. Las demás son distractoras. Respuesta óptima. La formulación de la base del reactivo genera que las opciones de respuesta sean parcialmente correctas, pero una de ellas es más adecuada que las demás. Tipos de ítems o reactivos. Cuestionario directo. 4 opciones de respuesta a partir del criterio o acción que se solicite en el enunciado afirmativo o interrogativo que la presenta en la base del reactivo. Las recomendaciones. Evitar la repetición innecesaria de palabras tanto en la base como en las opciones de respuesta. Las opciones de la respuesta deben ser menos extensas que la base, salvo que el contenido lo requiera. 2. Ordenamiento. Este tipo de ítems es reactivo, demanda el ordenamiento o jerarquización de un listado de elementos de acuerdo con un criterio determinado. Las letras del alumno militar consisten en seleccionar la opción en la que aparezcan los elementos de orden solicitado. También tenemos las siguientes recomendaciones: incluir de 4 a 6 elementos cuando ordenan el enunciado y hasta 8 cuando son palabras o cifras. En el listado debe incluir elementos del mismo campo semántico o el tema. Los elementos del listado en base deben estar desordenados. En cada opción de respuesta incluir todos los elementos en el listado. Un elemento del listado no debe ocupar el mismo lugar en todas las opciones. 3. Elección de elementos. En este tipo de ítems del reactivo, el alumno militar debe calificar una serie de hechos, conceptos, fenómenos o procedimientos de acuerdo con un criterio específico solicitado en la base del reactivo. Recomendaciones. Establecer la base de criterio como el cual han de seleccionar los elementos. Utilizar el listado de 4 a 7 elementos. Para eso tenemos un ejemplo de una prueba objetiva de base estructurada. Como ya hablamos anteriormente, tenemos datos informativos, lo que es la escuela, el curso paralelo. Tenemos las indicaciones. En las indicaciones podemos poner como este tipo de ejemplo: la presente verificación está orientada a evidenciar los conocimientos adquiridos por el personal de alumnos. Lea con atención y responda según corresponda, y eso es a criterio personal de cada docente. Va un tipo de ítems reactivo, cuestionario directo. Aquí tenemos una pregunta, como por ejemplo, la representación gráfica de la superficie de la Tierra o parte de la misma dibujada en la escala sobre un plano en la cual las características o accidentes artificiales naturales están representados por medio de símbolos, líneas y colores. Esto se refiere a la. Ahí tenemos abajo las opciones de respuesta. Tenemos otro tipo de ítems que es de ordenamiento. Ahí de igual forma tenemos cuál es el orden correcto para el desmontaje del fusil HK. Tenemos la lista de elementos adicionales. Tenemos las opciones de respuesta para que el alumno pueda responder. También tenemos la elección de elementos, lista de elementos adicionales. Tenemos igual las opciones de respuesta. De igual forma, este es un tipo de relación de columnas o de emparejamiento. Tenemos ahí las columnas y las opciones de respuesta. De igual forma, este es de multireactivo, es como de razonamiento. Eso es todo por el día de hoy. Para cerrar, tenemos una frase: aunque te sientas perdido y sin fuerza, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Muchas gracias.